Si se añaden 500 gramos a una solución de 75 gramos al 2.5 molar de cloruro de sodio, ¿cuál es el porcentaje en masa de la solución diluida? Lo primero que vamos a hacer es calcular los parámetros iniciales, como si estuviéramos buscando calcular la masa de soluto presente en 75 gramos de solución al 2.5 molar y luego desplegar todos los parámetros iniciales. Pero para eso, lo primero que necesito es determinar la masa del solvente inicial. Entonces serían 75 gramos de solución multiplicado por 2.5 moles de cloruro de sodio iniciales, y esa sería los gramos de la solución inicial, dividido entre un kilogramo. Bueno, en realidad estas no las marcamos como inicial porque es simplemente la concentración. Un kilogramo de solvente. Como tenemos solución y solvente y no se cancelarían, debemos buscar cómo relacionar soluto y solvente. Aquí lo que vamos a hacer es, en un cálculo aparte, determinar la masa relativa del cloruro de sodio, convirtiendo de moles a kilogramos relativos. De moles de cloruro de sodio a kilogramos de cloruro de sodio, a gramos, sería una mol, y la masa del cloruro de sodio es 58 algo. Sería 22.99 más 35.45, 58.44. Y convertimos a kilogramos. Entonces, de gramos a kilogramos. Kilogramos más grande, sabemos que hay 1000 gramos en cada kilogramo. En el análisis dimensional, sabríamos que esto sale en kilogramos del cloruro de sodio y operamos esa aritmética. Sería 2.5 por 58.44 dividido entre 1000. El resultado es de 0.1461. Con esto sabremos que en cada kilogramo de solvente vamos a tener 1.1461 kilogramos de solución, que es la suma de la masa relativa de soluto y solvente inicial. Ahora lo único que quedaría es convertir de gramos de solución inicial a kilogramos. Entonces gramos multiplicando kilogramo dividiendo, kilogramo es más grande y sabemos que hay 1000 gramos en cada kilogramo. Hecho esto, tenemos el análisis dimensional. Gramos de solución inicial que multiplica, eso significa que coloque este factor de conversión al revés. Ahora sí, gramos de solución inicial que multiplica, gramos de solución inicial que divide. Kilogramos de solvente que divide, kilogramos de solvente que multiplica. Kilogramos de solución inicial que divide, kilogramos de solución inicial que multiplica, se cancela. El resultado quedaría, por lo tanto, en moles del cloruro de sodio, que serían los moles iniciales. Y operamos esta aritmética. 75 por 2.5 sobre, abre paréntesis, 1.1461 por 10 elevado a la 3. El resultado, 0.1636 moles del cloruro de sodio iniciales. Por lo tanto, con esto podemos calcular los gramos iniciales del cloruro de sodio con esta misma conversión por 58.44 dividido entre 1000. El resultado es 9.561 por 10 elevado a la menos 3 kilogramos de cloruro de sodio. Bueno, en gramos quedaría, en realidad no teníamos que hacer este de dividido entre 1000 para poderlo expresar en gramos. Entonces ya tendríamos la masa inicial del cloruro de sodio. Tendríamos la masa inicial de la solución total. Por lo tanto, la masa inicial del solvente será igual a la diferencia entre la masa inicial menos la masa inicial total menos la masa del soluto. Entonces sería 75 menos 9.561. El resultado es 65.344 gramos del solvente inicial. Con eso ya tenemos los parámetros iniciales. Ahora, nos faltaría algo más, serían los moles iniciales. Ahora lo que vamos a hacer es calcular los parámetros finales. Entonces, en los parámetros finales vamos a tener lo siguiente. La cantidad de sustancia inicial del soluto es igual a la cantidad de sustancia final del soluto porque el soluto no cambió.
lo cual implica que también la masa inicial del soluto será igual a la masa final del soluto, porque el soluto no cambió. Lo que sí cambió fue la masa del solvente, pues debemos sumarle la diferencia que estamos agregando, que son 500 gramos de solvente, y eso nos daría 565.44 gramos de solvente final. Y para la masa final de la solución, pues será la masa inicial y le agregamos también los 500 gramos extra, y el resultado sería 575 gramos de solución final. Ya que tenemos los parámetros finales, ya podemos calcular las concentraciones finales enfocándonos en las preguntas. La primera pregunta es ¿cuál sería el porcentaje en masa de la solución diluida? Entonces planteamos el cociente. Sería la masa final de soluto 9.561 gramos del cloruro de sodio sobre la masa total final de la solución, 575 gramos de solución. Multiplicamos por 100 unidades de soluto y dividimos entre 100 unidades de solución, porque el resultado me saldría en gramos de el soluto en cada 100 gramos de solución. Y operamos esta aritmética. 9.561 por 100 sobre 575. El resultado se ofrece a dos cifras significativas porque la concentración y la masa inicial están dadas a dos cifras significativas. Así que sería del 1.7 gramos de cloruro de sodio en cada 100 gramos de solución. Ahora, como también nos piden pues, que para todas las sustancias, podemos plantear que el porcentaje de solvente, o sea de agua, será 100 menos el valor asociado al soluto. O sea, 100 menos la respuesta anterior sería 98 gramos de agua en cada 100 gramos de solución, que corresponderían a las primeras dos respuestas de este ejercicio. Ahora vamos a calcular la molaridad. La molaridad cis únicamente está dada para el soluto, así que solo vamos a hacer un cálculo, la molaridad del cloruro de sodio, para lo cual planteamos el cociente, pero debemos tener en cuenta un presupuesto. Como el enunciado no nos está dando la densidad de la solución al final, vamos a asumir a priori que la densidad de la solución es 1 gramo sobre mililitro o 1 kilogramo sobre litro. Dicho esto, entonces escribimos la cantidad de sustancia final del cloruro de sodio, 0.1636, dividido entre la masa total final de la solución, 575 gramos de solución. Vamos de gramos de solución a kilogramos de solución, no mentiras, a mililitros, que sería una relación 1:1, y luego iríamos de mililitros de solución a litros de solución. Litro lleva la unidad teórica y sabemos que hay 1000 mililitros en cada litro. Moles del cloruro de sodio que multiplica, no se cancela con nadie, sería gramos de solución que divide, gramos de solución que multiplica. Mililitros de solución que divide, mililitros de solución que multiplica, se cancelan. El resultado sería moles del cloruro de sodio en cada litro de solución. Y operamos la aritmética a dos cifras significativas, 0.1636 entre 575. El resultado, y multiplicar por 1000, se me había olvidado, por 10 a la 3, multiplicando. Ahora sí, el resultado sería de 0.28 molar. Ya tenemos la molaridad, por lo tanto. Luego calcularíamos la molalidad. Para la molalidad, pues planteamos el cociente entre la cantidad de sustancia total final del soluto entre la masa del solvente final, que fue 565.44 gramos de solvente. Pasamos de gramos a kilogramos. Sabemos que kilogramo es más grande y que hay 1000 gramos en cada gramo. En el análisis dimensional, gramos de solvente que divide y multiplica se cancela, y el resultado serían moles del cloruro de sodio en cada kilogramo de solvente. Y operamos la aritmética. 0.1636 por 1000 sobre 565.44. El resultado a dos cifras significativas es 0.29, con lo cual tendríamos la siguiente respuesta del enunciado. El último cálculo que tenemos que hacer es la fracción molar. La fracción molar sí la vamos a calcular para tanto soluto como solvente.
Entonces, vamos a necesitar hacer cálculos de cantidades de sustancia. Voy a transcribir la cantidad de sustancia final del soluto y vamos a calcular la cantidad de sustancia del solvente final. Entonces tomo la masa final del solvente, 565.44 gramos de solvente. Pero vamos a asumir que el solvente es agua. Y procedo a convertir de gramos a moles. Entonces gramos de agua dividiendo, multiplicando moles. El mol lleva la unidad teórica y hay 18.02 gramos de agua en cada mol de agua. El resultado saldría en moles de agua. Y operamos la aritmética. 565.44 sobre 18.02. El resultado sería de 31.378. Ya que tenemos los moles de agua y los moles del soluto, podemos calcular los moles totales. Entonces, los moles totales, o moles de solución, serán iguales a 0.1636 más 31.378. El resultado pues serán los moles de solución y operamos la aritmética. La anterior más 0.1636. El resultado sería 31.5421. Una vez que tenemos las cantidades de sustancia, sí podemos calcular las fracciones. Planteamos el cociente y para el cloruro de sodio sería su cantidad de sustancia dividido entre la cantidad de sustancia total. Dimensionalmente sería moles del cloruro de sodio en cada mol de solución. Y operamos la aritmética. 0.1636 sobre 31.5421. El resultado de dos cifras significativas sería de 5.2 por 10 elevado a la menos 3. Y para los moles del solvente, lo que podemos hacer es el siguiente truco por factor de conversión. Planteamos un paréntesis donde iría el valor y ahí colocamos 1 menos la cantidad de sustancia del soluto. Eso me daría moles de agua en cada mol de solución. Y operamos la aritmética. Abre paréntesis, 1 menos la respuesta anterior, cierra paréntesis, dividido entre 31.5421. El resultado, a dos cifras significativas, es de 0.031. Si no confiamos, volvemos a escribirlo mejor. 1 menos 5.2 por 10 elevado a la menos 3 dividido entre 31.5421. El resultado, ¿sí?, es eso. A dos cifras significativas sería 0.032. Con lo cual alcanzamos las últimas dos respuestas por factor de conversión puro sin haber requerido ningún teorema de álgebra, porque lo estamos haciendo por factores de conversión. Ahora miremos cómo se resuelve este mismo ejercicio pero por teoremas de álgebra. Por teoremas de álgebra lo que conviene también es hacer el cálculo de los parámetros iniciales. Identificamos que la masa inicial total es 75 gramos, que la molalidad inicial del soluto es 2.5 molal, que la diferencia de masa total y la diferencia de masa de soluto son las mismas. La diferencia de masa de solvente son las mismas, 500 gramos. Ahora lo que vamos a hacer es convertir esta molalidad inicial al porcentaje en peso o fracción de masas inicial. Tomamos entonces el axioma de la fracción de masas y vamos a modificarlo de forma tal que podemos usar la molalidad. En primera instancia vamos a calcular en términos de iniciales. Luego voy a comenzar a desplegar. La masa total inicial la puedo tomar como la masa inicial del soluto más la masa inicial del solvente. Luego voy a dividir arriba y abajo entre la masa inicial del soluto. Este se convierte en un 1. La masa inicial del soluto va a dividir como factor común a los dos términos que están abajo. Así que masa inicial sobre masa inicial también se convierte en un 1. Y aquí la masa inicial del solvente queda dividida entre la masa inicial del soluto. Tendríamos un cociente de masas. Ahora bien, lo que necesito es la cantidad de sustancia del soluto y no su masa. Pero sabemos que la masa del soluto es igual a el producto entre la cantidad de sustancia y la masa molar. Por lo tanto, sustituimos la masa inicial del soluto por su cantidad de sustancia inicial multiplicado por su masa molar.
La masa molar no tiene marca de inicial porque las masas molares son constantes para una sustancia. Pero lo que en realidad nos importa es que aquí salió la definición de molalidad, pero al revés, es decir, cantidad de sustancia del soluto y masa del solvente. Por lo tanto, podemos sustituir por el inverso de la molalidad, en este caso la molalidad inicial. Ahora lo que voy a hacer es contraer la fórmula para hacerla más fácil de operar tanto para análisis dimensional como para la calculadora. Siempre que tengamos un 1 sobre algo, podemos escribir ese algo como una potencia negativa. De esa manera, por ejemplo, molalidad por masa molar pueden expresarse como una potencia negativa. Y también este 1 sobre todo este término puede expresarse como ese término pero en potencia negativa. Debido a que estos procesos individuales son largos, es que planteé la tabla de conversiones generales que está descrita en la parte teórica. En cualquier caso, tenemos la fracción de masas inicial en términos de la molalidad, pero de la fracción de masas inicial ya conozco la masa total inicial. Por lo tanto, podemos expresar eso en términos de la masa del soluto, que es lo que quiero calcular en primera instancia. Por lo tanto, esta expresión le puedo hacer una última modificación para poder tener una fórmula con la que trabajar. Es sustituir esto por el cociente entre la masa inicial del soluto y la masa inicial total. Pero la masa inicial total pasaría a multiplicar, por lo tanto, esta es la fórmula con la que se puede trabajar. Una vez que hemos librado esta parte analítica, que es realmente la parte más pesada de este ejercicio, todo lo demás sale con fórmulas que ya conocemos. Entonces, aquí lo que voy a es a calcular la masa inicial del soluto. Y también voy a calcular su cantidad de sustancia inicial de paso porque lo vamos a necesitar en cálculos posteriores. Entonces, la identidad del soluto era cloruro de sodio. La masa inicial total, 75 gramos. 1 más la concentración molal inicial es 2.5 molal. Pero molal no sirve para hacer análisis dimensional, así que debe sustituirse por sus fundamentales que son en mol sobre kilogramo, multiplicado por la masa molar del cloruro de sodio, que es 55.44 gramos sobre mol, si más no estoy equivocado. No, 58.44 en unidades de gramo sobre mol. Pero mol no me sirve para la dimensionalidad, así que debo sustituir gramo por lo que vale en kilogramos. Como sabemos por definición que un kilogramo es la milésima parte que un gramo es la milésima parte de un kilogramo, sustituyo gramo por la milésima parte que se escribe como 10 elevado a la menos 3 kilogramo. Esto ya me asegura el análisis dimensional. Mol que multiplica, mol que divide, kilogramo que multiplica, se cancela. El resultado queda adimensional internamente. La única unidad que quedaría es gramo externo como unidad de entrada y por lo tanto será la unidad de salida. Y gramo es unidad de masa, justo la variable que pretendemos calcular. Por lo tanto, dimensionalmente tiene sentido y operamos esa aritmética. Entonces sacamos calculadora y sería 75 por abre paréntesis 1 más abre paréntesis 2.5 por 58.44, cierra el primer paréntesis de potencia negativa, cierra el segundo paréntesis de potencia negativa. El resultado no tiene sentido porque se me olvidó hacer una cosita. Multiplicar por 10 elevado a la menos 3 dentro. Ahora sí, el resultado es 9.5607 gramos. Ahora, antes de proseguir con el siguiente cálculo, vale la pena señalar que aunque la parte analítica puede parecer igual o un poco más complicada que en la forma de factor de conversión, que igual hay que hacer una parte analítica, el punto es que una vez que llego a una solución analítica general a un teorema, este teorema lo puedo reciclar para ejercicios semejantes, sin tener que pasar por la etapa analítica nuevamente. Por lo tanto, si nos volvemos a topar con un ejercicio semejante, voy a aplicar directamente esta fórmula. Dicho esto, ahora sí, tengo la masa inicial del soluto, voy a calcular la cantidad de sustancia inicial. Para eso se usa el axioma de la masa molar, básicamente pasando la cantidad de sustancia a multiplicar y la masa molar a dividir. Por lo tanto, la cantidad de sustancia del cloruro de sodio es igual a
la masa que acabamos de calcular entre la masa molar del cloruro de sodio, pero en unidades normales, es decir, gramos sobre mol. Las unidades de gramos se cancelan y nos dará en cantidad de sustancia. Y operamos esa aritmética. 9.5607 sobre 58.44. El resultado es 0.1636 moles de el cloruro de sodio. Con esto ya tenemos los cálculos de los parámetros iniciales. Ahora vamos a hacer las correcciones para parámetros finales. En los parámetros finales vamos a tener en cuenta que la cantidad de sustancia y la masa inicial del soluto serán iguales a sus formas finales, porque no estamos agregando ni quitando cloruro de sodio. Ese es el presupuesto más importante en esta parte analítica. Lo segundo es que la masa total final será igual a sumar la masa total inicial más la diferencia de masas, lo cual nos daría 575 gramos. Y la masa específica del solvente final será igual a la masa total final menos la masa final del soluto, que sería la diferencia entre 575 menos 9.5607, factor común gramo. Gramo sería la única unidad de entrada y la única unidad de salida, y se opera esta diferencia. 575 menos 9.5607. El resultado es 565.44. Dado que el solvente es agua, vale la pena hacer el cálculo de la cantidad de sustancia del agua con la misma definición del axioma de la masa molar, porque vamos a necesitar esos moles posteriormente. Así que es repetir este mismo cálculo, pero para agua. 565.44 entre 18.02. Operamos esa aritmética. 565.44 sobre 18.02. El resultado, 31.378. Con esto ya tenemos los parámetros finales, y con los parámetros finales ya podemos hacer los cálculos de las concentraciones finales. Por lo tanto, ya podemos comenzar a responder las preguntas clave. La primera pregunta es: ¿cuál es el porcentaje en masa de la disolución final o de la disolución diluida? Para lo cual vamos a usar el axioma de fracción de masas, tal cual está expresado en su definición básica. Sustituimos la identidad del soluto por cloruro de sodio. La masa del soluto, 9.5607 gramos, entre la masa total final, 565.44 gramos. No, mentiras. La masa total final es 575 gramos. Multiplicamos por 1 y ese 1 se convierte en 100%. De forma tal que porcentual sea la única unidad de entrada y por lo tanto la única unidad de salida. Y operamos esa aritmética. 9.5607 por 100 sobre 575. Como este es un cálculo final, se ofrecen las cifras significativas correctas, que son 2. Por lo tanto sería 1.7%. La fracción de masas del solvente, agua, por otro lado, se puede calcular como 100% menos 1.7%. Factor común porcentual. Porcentual sería la única unidad de entrada y por lo tanto la única unidad de salida. Y porcentual es una unidad válida para la fracción de masas. Así que dimensionalmente tiene sentido y operamos a las cifras significativas, que en esta diferencia serían sin decimales de confianza. Muy bien, entonces 100 menos 1.7. El resultado es de 98%. Ahora vamos a la siguiente pregunta. La molaridad. Para la molaridad vamos a tomar el teorema que lo define en términos de la fracción de masas. Entonces básicamente no voy a hacer la prueba porque ya se ha hecho anteriormente para este, y pues la fórmula es fácil de modificar. Simplemente es multiplicar por la densidad total, y la masa total va a quedar multiplicada por la masa molar del soluto. Pero en este caso tenemos cantidad de sustancia, así que aquí simplemente sería cantidad de sustancia. Normalmente sería masa sobre la masa molar del soluto al sustituir por la definición de masa molar, pero en este caso no lo necesitamos porque tenemos la cantidad de sustancia del soluto.
Así que tomamos esta fórmula y nos damos cuenta que el enunciado no nos está dando la densidad total. Cuando esto sucede, vamos a asumir que la densidad total es igual a 1 gramo sobre litro, sobre mililitro, o a 1 kilogramo sobre litro. Entonces sustituimos la identidad del soluto, luego nuestro presunto 1 kilogramo sobre litro, que es como lo más fácil para hacer la dimensionalidad de este ejercicio. Como la masa total está dada en gramos, la convertimos a kilogramos, que es lo más fácil invocando el punto coma decimal. Muevo 1, 2 y 3 posiciones hacia la derecha. Como moví 3 posiciones a la derecha, se multiplica por 10 elevado a la 3 positivo, y 10 elevado a la 3 positivo es kilo. Y multiplico por la cantidad de sustancia del soluto, 0.1636 mol. En el análisis dimensional tendríamos lo siguiente: kilogramo que multiplica y kilogramo que divide se cancela. Por lo tanto, la expresión quedaría como mol sobre litro. Y mol sobre litro son unidades de concentración molar. Por lo tanto, dimensionalmente tiene sentido y solo queda operar la aritmética. 0.1636 sobre 0.575. El resultado da dos cifras significativas del 0.28. Ahora vamos a calcular la molalidad, creo. Ok, sí, molalidad. La definición de molalidad, su forma básica es cantidad de sustancia del soluto sobre la masa del solvente. Como tenemos esos parámetros finales, simplemente vamos a usar su axioma fundamental. Sustituyo la identidad por el cloruro de sodio. La cantidad de sustancia es 0.1636 mol y la masa del solvente la calculamos previamente en los parámetros finales, que es 565.44 gramos. Gramos no me sirve para hacer el análisis dimensional, así que lo que hago es mover el punto coma decimal 1, 2 y 3 posiciones hacia la izquierda. Como moví hacia la izquierda, hacia los grandes, multiplico por 10 a la 3 positivo, pero 10 a la 3 positivo es igual a kilo. Por lo tanto, ahí ya quedaría en kilogramos. En consecuencia, la dimensionalidad queda como mol sobre kilogramo, que son las unidades fundamentales de la molalidad. Por lo tanto, dimensionalmente tiene sentido y solo queda operar la aritmética. 0.1636 sobre 0.56544. El resultado a dos cifras significativas es de 0.29. Lo cual tiene sentido porque en soluciones diluidas la molaridad debe ser muy cercana o prácticamente igual a la molaridad. Dicho esto, lo único que nos quedaría por calcular es la fracción molar, que normalmente también se calcula para tanto soluto y solvente. Entonces, como ya tenemos ambas cantidades de sustancia individuales, lo que necesitaría es calcular la cantidad de sustancia final. La cantidad de sustancia final es igual a la cantidad de sustancia del soluto más la cantidad de sustancia del solvente. Entonces, sustituimos. Busco la cantidad de sustancia del soluto, que sería 0.1636, más la cantidad de sustancia del solvente, que la habíamos calculado previamente, 31.3785. Unidad factor común, mol. Mol es la única unidad de entrada y por lo tanto la única unidad de salida. Y mol es unidad de cantidad de sustancia. Por lo tanto, dimensionalmente tiene sentido y operamos la aritmética. 0.1636 más 31.3785. El resultado, 31.5421. Una vez que tenemos la cantidad de sustancia total, podemos invocar el axioma de la fracción molar, que sería cantidad de sustancia del soluto sobre cantidad de sustancia total. Y cuando tenemos solo un par de sustancias, hay un teorema auxiliar para poder calcular la fracción molar del solvente, que será 1 menos la fracción molar del soluto. Una vez conscientes de las operaciones, simplemente es comenzar a aplicarlas. Entonces, para el soluto tendremos que sustituir primero su identidad, luego su cantidad de sustancia sobre la cantidad de sustancia total. Dado que mol que multiplica y mol que divide se cancelan, la fracción molar es adimensional. Así que operamos 0.1636 sobre 31.5421. El resultado a dos cifras significativas sería de 5.2 por 10 elevado a la menos 3. Y para la fracción molar del solvente, que es agua,
sería igual a 1 menos la fracción molar del soluto. O sea, 1 menos la respuesta anterior. El resultado sería el 0.99. Lo cual tiene sentido y también implica que cometí un error al calcular la fracción molar del agua por factor de conversión, aquí abajo. Entonces repaso el cálculo aritmético porque muchas veces este tipo de errores son errores aritméticos y en efecto es 0.9948. Entonces con esto ya tenemos por lo tanto las respuestas por ambas técnicas y resaltamos las respuestas finales que son los dos porcentajes en masa final, 1.7%, 98%, la concentración molar final, la concentración molal final y las fracciones molares finales. Con lo cual hemos resuelto este ejercicio de gran dificultad de conversiones de unidades de concentración, en el cual básicamente la parte más complicada realmente era poder llegar al cálculo de la masa y cantidad de sustancia iniciales del soluto, donde pues estaba la parte más engorrosa de la analítica. Ya lo demás era aplicar las definiciones fundamentales. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre conversiones de unidades de concentración y propiedades coligativas en el archivo PDF del curso para descarga gratuita. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.